Texto escrito por Viajero en el Tiempo. Probablemente no sabías que la historia de España, la que nos han contado y la que hemos vivido, no se entiende sin la izquierda. Es como intentar ver una película a la que le faltan escenas clave. Desde siempre, las ideas de igualdad, de justicia social y de progreso han sido el motor que ha empujado al país a cuestionarse, a cambiar y a avanzar. Han sido la voz de los que no tenían voz, la lucha de los trabajadores en las fábricas, de los campesinos en el campo y, más recientemente, de las mujeres en las calles y de los jóvenes que no encuentran su sitio. La izquierda ha estado en el centro de los momentos más luminosos y también de los más oscuros de nuestra historia reciente. Ha sido protagonista de sueños de modernización y también víctima de la represión más brutal. Entender a la izquierda española es entender su diversidad, que es enorme. No hablamos de un bloque único y compacto, sino de un mosaico de partidos, sindicatos, movimientos sociales e ideas que no siempre han ido de la mano. A veces, han sido más rivales entre ellos que con la derecha. Han debatido hasta la extenuación sobre cómo alcanzar esa sociedad más justa. ¿Con una revolución? ¿Con reformas pactadas? ¿Desde el gobierno o desde la calle? Estas preguntas han marcado su camino, generando alianzas y también fracturas dolorosas que llegan hasta nuestros días. Es una historia de grandes esperanzas, de logros innegables, pero también de errores y de oportunidades perdidas. Este viaje nos llevará por 3 momentos clave que definen su trayectoria. Primero, la Segunda República, un laboratorio de reformas que intentó modernizar España a marchas forzadas y que acabó trágicamente en una guerra civil. Después, la larguísima noche de la dictadura de Franco, 40 años de clandestinidad, exilio y resistencia silenciosa, donde las ideas de izquierda sobrevivieron a duras penas, esperando su momento. Y finalmente, la España actual, desde la transición hasta hoy, 2025, un periodo marcado por la vuelta a la democracia, los gobiernos socialistas, la crisis económica y la aparición de nuevas fuerzas que han roto el tablero político. A lo largo de este recorrido, veremos cómo la izquierda ha sido la impulsora de derechos que hoy nos parecen fundamentales. El derecho al voto de las mujeres, la educación pública, la sanidad universal, las leyes de dependencia, el matrimonio igualitario o la ley de memoria histórica. Todas estas conquistas llevan su firma. Pero también analizaremos los desafíos que enfrenta hoy, una fragmentación que le resta fuerza, la desconexión con una parte de la juventud y la dificultad para dar respuesta a problemas nuevos como la crisis climática o la precariedad de una generación que vive peor que la de sus padres. Esta es la crónica de una lucha constante por un ideal de país. El 14 de abril de 1931, España se acostó monárquica y se levantó republicana. Aquel día se abrió una puerta a la esperanza para millones de personas. La Segunda República fue, para la izquierda, el momento de hacer realidad sus sueños. Era la oportunidad de construir una España moderna, laica, culta y justa. El país era un hervidero de ideas y proyectos. Por un lado, estaba la izquierda republicana, más moderada, con figuras como Manuel Azaña, que buscaba transformar el Estado desde la ley y la razón. Su objetivo era crear una democracia parlamentaria sólida, separar la Iglesia del Estado y llevar la educación a todos los rincones del país. Creían en la reforma agraria para dar tierra a los campesinos y en modernizar un ejército anclado en el pasado. Pero la izquierda era mucho más que eso. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores, UGT, representaba a una gran masa de obreros urbanos e industriales. Al principio, colaboraron con los republicanos en el gobierno, impulsando importantes derechos laborales. Sin embargo, dentro del PSOE, convivían 2 almas. Media Group, reuniones sindicales con líderes dialogando, obreros debatiendo en círculo, votaciones internas en sindicatos se toca a distribute, equally, una más reformista, dispuesta a pactar y avanzar poco a poco, y otra más revolucionaria, que veía la República como un paso previo a la dictadura del proletariado. Esta tensión interna marcaría todo el periodo, especialmente cuando la derecha llegó al poder y las reformas se paralizaron,
llevando a los más radicales a la insurrección. A la izquierda del PSOE, el movimiento anarcosindicalista, encarnado en la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, era una fuerza inmensa, sobre todo en Cataluña y Andalucía. Los anarquistas desconfiaban del Estado y de la política parlamentaria. No querían reformar el sistema, querían destruirlo para construir desde cero una sociedad sin clases, sin gobierno y sin propiedad privada, basada en comunas libres. Su lema era la acción directa, la huelga general revolucionaria. Durante la República, protagonizaron levantamientos y colectivizaciones, chocando a menudo no solo con el gobierno y la derecha, sino también con los socialistas y comunistas, a quienes veían como competidores en la lucha por liderar a la clase obrera. Y luego estaba el Partido Comunista de España, PCE, que al principio de la República era un grupo muy pequeño y con poca influencia. Seguían las directrices de la Unión Soviética y veían a los socialistas como socialfascistas, un error que les aisló. Sin embargo, todo cambió con el auge del fascismo en Europa y el estallido de la guerra civil. El PCE se convirtió en el partido más disciplinado, el mejor organizado para la guerra y el principal receptor de la ayuda soviética. Su influencia creció de forma exponencial, atrayendo a muchos que veían en su firmeza la única garantía para derrotar a Franco. Esta pluralidad de izquierdas, con sus alianzas y sus profundas divisiones, fue a la vez la mayor riqueza y la mayor debilidad de la República. Los primeros 2 años de la República, el llamado Bienio Reformista, de 1931 a 1933, fueron un torbellino de cambios. El gobierno de coalición republicano-socialista puso en marcha una agenda ambiciosa para modernizar España. Se aprobó una constitución muy avanzada para la época, que establecía el sufragio universal, incluyendo por primera vez a las mujeres, algo que generó un debate enorme, incluso dentro de la propia izquierda. Se impulsó la Ley de Reforma Agraria, para intentar solucionar el problema histórico del latifundismo, aunque su aplicación fue lenta y frustró tanto a campesinos, que la veían insuficiente, como a terratenientes, que la consideraban un robo. La educación fue otra de las grandes batallas, con la creación de miles de escuelas públicas para arrebatarle el monopolio a la Iglesia. Estas reformas, sin embargo, chocaron con resistencias muy poderosas. La Iglesia Católica, los grandes propietarios de tierras, una parte importante del ejército y los sectores financieros vieron en la República una amenaza a su estatus y a sus privilegios. Cada ley, cada decreto, era visto como un ataque. La derecha se reorganizó rápidamente, creando un bloque político, la CEDA, que ganó las elecciones de 1933. La llegada de la derecha al gobierno, en lo que se conoció como el Bienio Negro, de 1933 a 1935, supuso un frenazo en seco a todas las reformas. Se paralizó la reforma agraria, se devolvieron privilegios a la Iglesia y se amnistió a los militares golpistas del fallido intento de Sanjurjo en 1932. La respuesta de una parte de la izquierda fue contundente y trágica. En octubre de 1934, ante la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno, el PSOE y la UGT, junto a otras fuerzas de izquierda, llamaron a una huelga general revolucionaria. El levantamiento fracasó en la mayor parte de España, pero en Asturias se convirtió en una auténtica insurrección armada. Los mineros asturianos tomaron el control de la región durante 2 semanas. La respuesta del gobierno fue brutal. Envió al ejército, dirigido por un general llamado Francisco Franco, que aplicó una represión durísima. La Revolución de Asturias, de 1934, dejó miles de muertos y detenidos, y abrió una herida profundísima que ya no se cerraría. Para la derecha, fue la prueba de que la izquierda quería una dictadura soviética. Para la izquierda, la prueba de que la derecha no dudaría en usar la violencia para aplastarlos. La experiencia del Bienio Negro y la represión de Asturias enseñaron a las izquierdas una lección: divididas, eran más débiles. De cara a las elecciones de febrero de 1936, republicanos, socialistas, comunistas y otros grupos decidieron unirse en una gran coalición, el Frente Popular.
Su programa se basaba en la amnistía para los presos de 1934 y en la reanudación de las reformas del primer bienio. Ganaron las elecciones por un estrecho margen, pero la polarización en el país era ya extrema. El regreso de la izquierda al poder fue visto por sus enemigos como el paso definitivo hacia el caos y la revolución. La violencia política se apoderó de las calles, y en julio de 1936, una parte del ejército se sublevó, dando comienzo a la Guerra Civil Española. El sueño de la República se había convertido en una pesadilla. La victoria de Franco en 1939 no fue solo el final de una guerra, fue el comienzo de una noche que duraría casi 40 años. Para la izquierda, supuso la aniquilación. Los partidos y sindicatos fueron declarados ilegales. Sus líderes y militantes fueron fusilados por miles, encarcelados en condiciones infrahumanas o forzados a un exilio que para muchos duraría toda la vida. Se desató una represión sistemática y planificada para borrar cualquier rastro de la República y de las ideas de izquierda. Se quemaron libros, se depuró a maestros y funcionarios, y se impuso un pensamiento único basado en el nacionalcatolicismo. El simple hecho de haber sido afiliado a un sindicato o partido de izquierdas era motivo suficiente para ser condenado. A pesar de todo, la resistencia nunca desapareció por completo. En los primeros años de la posguerra, grupos de guerrilleros, los maquis, continuaron la lucha armada en las zonas montañosas de España. Eran antiguos combatientes republicanos que se negaban a rendirse, con la esperanza de que los aliados, tras derrotar a Hitler, vinieran a liberar España. Pero esa ayuda nunca llegó, y la dictadura, con la Guardia Civil, fue acabando con ellos poco a poco. Fue una lucha heroica, pero desesperada, un símbolo de la resistencia que se negaba a morir. Mientras tanto, en las ciudades, los restos de los partidos y sindicatos intentaban reorganizarse en la más estricta clandestinidad, un trabajo increíblemente peligroso. El Partido Comunista de España, PCE, se convirtió en la principal fuerza de oposición dentro del país. Su disciplina y su estructura celular, heredada de la experiencia soviética, le permitieron sobrevivir mejor que otros a la represión. Fueron los comunistas quienes empezaron a reconstruir el movimiento obrero desde dentro del propio sistema franquista. A finales de los años 50 y principios de los 60, impulsaron la creación de las comisiones obreras, CCOO. Al principio, eran simples comisiones de trabajadores elegidas en las fábricas para negociar mejoras salariales, aprovechando los resquicios legales del sindicato vertical del régimen. Poco a poco, se convirtieron en un sindicato clandestino en la práctica, organizando las primeras grandes huelgas que desafiaron a la dictadura. Mientras el PCE se enfocaba en la lucha obrera y la reconciliación nacional, el PSOE vivía una realidad muy diferente. Su estructura en el interior de España había quedado prácticamente desmantelada. La dirección del partido estaba en el exilio, en Toulouse, Francia, y estaba formada por la vieja guardia histórica, hombres que habían vivido la República y la guerra. Desde allí intentaban mantener viva la llama del socialismo, pero su conexión con la nueva realidad española era cada vez más débil. Dentro de España, pequeños grupos de socialistas intentaban reorganizarse, pero con muchas dificultades. La dictadura parecía eterna, y la resistencia se centraba en sobrevivir y en mantener viva la memoria de lo que un día fue. El exilio fue la otra cara de la represión franquista. Cerca de 500.000 de españoles cruzaron la frontera con Francia en 1939, huyendo del avance de las tropas de Franco. Entre ellos, se encontraba la mayor parte de la élite política, intelectual y artística de la España republicana. Poetas, científicos, profesores, políticos y sindicalistas acabaron en campos de concentración en el sur de Francia, y desde allí se dispersaron por el mundo, principalmente a México, Argentina, la Unión Soviética y otros países europeos. Este exilio masivo representó una pérdida irreparable para España, un auténtico vaciado de talento y de pensamiento crítico que tardaría décadas en recuperarse. Para la izquierda, significó la obligación de mantenerse viva fuera de su propio país. En el exilio,
Las diferentes familias de la izquierda intentaron mantener sus estructuras. Se formó un gobierno de la República en el exilio, que mantuvo una existencia simbólica durante décadas, aunque con escasa influencia real. Los partidos y sindicatos también se reorganizaron. El PSOE, con su dirección histórica en Toulouse, se convirtió en el guardián de la legitimidad socialista. Celebraban congresos, publicaban periódicos y mantenían viva la memoria de la República. Sin embargo, con el paso de los años, se generó una brecha cada vez mayor entre esta dirección histórica, anclada en el pasado de la guerra civil, y las nuevas generaciones que empezaban a militar en la clandestinidad dentro de España y que no habían vivido aquella época. Las ideas también evolucionaron en el exilio y en la clandestinidad. El PCE, por ejemplo, abandonó la estrategia de la lucha armada a mediados de los años 50. Bajo el liderazgo de Santiago Carrillo, adoptaron la política de reconciliación nacional. La idea era superar la división de la guerra civil y crear un gran frente antifranquista que incluyera no solo a la izquierda, sino también a sectores democristianos e incluso a monárquicos descontentos con la dictadura. Esta estrategia, junto con su trabajo en comisiones obreras, les permitió convertirse en la fuerza hegemónica de la oposición interior y ganar una cierta legitimidad como un partido que buscaba una salida pacífica y democrática a la dictadura. Por su parte, el PSOE vivió su propia transformación. A principios de los años 70, un grupo de jóvenes militantes del interior, liderados por un abogado sevillano llamado Felipe González, desafió a la dirección histórica del exilio. En el Congreso de Suresnes, en 1974, este nuevo grupo se hizo con el control del partido. Representaban una renovación generacional y también ideológica. Querían dejar atrás el anclaje en el pasado de la guerra y convertir al PSOE en un partido socialdemócrata moderno, al estilo europeo, capaz de gobernar en una futura democracia. Este cambio fue fundamental y preparó al partido para el papel protagonista que jugaría en la transición española que estaba a punto de comenzar. La muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 abrió la puerta a lo que se conocería como la transición. Fue un periodo vertiginoso y lleno de incertidumbre, en el que España pasó de una dictadura a una democracia. La izquierda, que había sobrevivido durante 40 años en la clandestinidad y el exilio, emergió de nuevo a la luz. El primer gran hito fue la legalización de los partidos. El PSOE fue legalizado en 1977 sin demasiados problemas, pero la legalización del Partido Comunista de España, el PCE, fue mucho más tensa. Ocurrió por sorpresa un sábado santo de 1977, una decisión valiente del presidente Adolfo Suárez, que enfureció a los sectores más ultras del ejército, pero que fue clave para garantizar que la nueva democracia incluyera a todos. El gran protagonista de la izquierda en este periodo fue el PSOE renovado de Felipe González. Con un discurso moderado y una imagen moderna, lograron conectar con una amplia parte de la sociedad española que quería cambio, pero sin rupturas traumáticas. En las primeras elecciones democráticas de 1977, se convirtieron en el principal partido de la oposición. El PCE de Santiago Carrillo, que había sido la fuerza principal de la lucha antifranquista, obtuvo un resultado más modesto. Muchos españoles todavía asociaban el comunismo con la Unión Soviética y la guerra civil, y el PCE pagó el precio de ese miedo. Pese a ello, su papel en la transición fue fundamental, aceptando la monarquía y la bandera rojigualda en un ejercicio de responsabilidad para consolidar la democracia. La transición fue, sobre todo, una época de pactos. La izquierda entendió que para construir una democracia sólida, era necesario negociar y ceder, tanto con el gobierno de centro-derecha de Suárez, como con los poderes fácticos que venían del franquismo. El momento culminante de este consenso fue la redacción de la Constitución de 1978. Políticos de izquierda y derecha se sentaron juntos para diseñar las reglas del nuevo juego democrático. La izquierda consiguió incluir en la Constitución el reconocimiento de España como un Estado social, así como un amplio catálogo de derechos y libertades. A cambio, tuvo que renunciar a algunas de sus aspiraciones históricas,
como la forma republicana del Estado. Fue un pacto pragmático para asegurar un futuro en paz. Pero esta moderación también tuvo un coste. El PSOE, en su Congreso de 1979, abandonó oficialmente el marxismo como definición ideológica, un paso simbólico pero muy importante para consolidarse como un partido socialdemócrata europeo y aspirar a gobernar. Esta decisión provocó una fuerte crisis interna, pero finalmente se impuso la línea pragmática de Felipe González. El objetivo era ganar las elecciones y cambiar el país desde el gobierno. La estrategia funcionó. En 1982, el PSOE consiguió una aplastante mayoría absoluta, con más de 10 millones de votos. Para la izquierda española, era el final de un larguísimo viaje por el desierto. Por primera vez desde la República, volvían al poder para transformar España. La victoria del PSOE, en 1982 con 202 diputados, fue un momento histórico. Significó la culminación de la transición y el inicio de un largo periodo de gobiernos socialistas que modernizaron el país. Los gobiernos de Felipe González, entre 1982 y 1996, impulsaron la universalización de la sanidad y la educación pública, crearon un sistema de pensiones y llevaron a cabo la reconversión industrial. España se integró plenamente en Europa, ingresando en la Comunidad Económica Europea, y se consolidó como una democracia moderna. Sin embargo, estas políticas también tuvieron su lado oscuro. La reconversión industrial generó un altísimo desempleo y fuertes huelgas generales convocadas por los sindicatos, incluyendo la UGT, que se distanciaron del gobierno. El pragmatismo del poder a menudo chocaba con los ideales históricos de la izquierda. Mientras el PSOE gobernaba, el espacio a su izquierda se iba reconfigurando. El PCE, tras sus discretos resultados electorales, entró en una profunda crisis. En 1986, impulsó la creación de Izquierda Unida, una coalición que buscaba agrupar a los comunistas con otros partidos y movimientos de izquierda, ecologistas, republicanos y pacifistas. Izquierda Unida, liderada durante muchos años por Julio Anguita, se convirtió en la voz crítica por la izquierda a las políticas del PSOE, defendiendo un programa más rupturista. Acusaban a los socialistas de haberse vuelto neoliberales y de haber renunciado a una verdadera transformación social. Durante los años 80 y 90, la política española se articuló en torno a este eje, un PSOE hegemónico en la izquierda, y una Izquierda Unida que actuaba como conciencia crítica. Todo este esquema saltó por los aires con la crisis económica de 2008. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera mundial golpearon a España con una dureza brutal. El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que había aprobado leyes progresistas como el matrimonio igualitario o la ley de memoria histórica, se vio obligado a aplicar duros recortes sociales y una reforma laboral muy criticada, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Esto generó una enorme desafección y frustración social, que culminó en el movimiento de los indignados, el 15M, en 2011. Miles de personas salieron a las plazas de toda España con el lema «No nos representan», criticando a toda la clase política, tanto al PSOE como al PP. De las cenizas de ese movimiento nació Podemos en 2014. Liderado por un grupo de profesores de ciencias políticas, entre ellos Pablo Iglesias, Podemos irrumpió con una fuerza espectacular, denunciando a la casta política y económica. Su éxito en las elecciones europeas de ese año rompió el bipartidismo que había dominado la política española durante décadas. De repente, el espacio a la izquierda del PSOE ya no era solo de Izquierda Unida, sino que había un nuevo actor que competía por el mismo electorado. Esto generó una nueva fase de fragmentación, competencia y debates sobre la unidad en el seno de la izquierda, una dinámica que sigue muy presente en la actualidad. Hoy, en noviembre de 2025, el panorama de la izquierda española es más complejo y fragmentado que nunca. El PSOE, liderado por Pedro Sánchez, sigue siendo la principal fuerza, pero muy lejos de las mayorías absolutas del pasado.
Gobierna en una coalición inestable, obligado a pactar constantemente no solo con los partidos a su izquierda, sino también con las fuerzas nacionalistas e independentistas, catalanas y vascas, como ERC o EH Bildu. Esta dependencia parlamentaria marca toda su acción de gobierno, generando un desgaste constante y siendo el principal foco de ataque de la derecha, que según las últimas encuestas de 2024, suma una clara mayoría junto a la ultraderecha de Vox. El espacio a la izquierda del PSOE es un auténtico archipiélago. Lo que un día fue el espacio de Podemos e Izquierda Unida ha sufrido múltiples divisiones. Primero se unieron en Unidas Podemos, llegando a ser la tercera fuerza política. Luego, de esa confluencia surgió Sumar, un proyecto liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que intentó agrupar a toda la izquierda bajo una nueva marca. Sin embargo, la ruptura con Podemos fue traumática. Hoy, Sumar ha sufrido una fuerte caída electoral, perdiendo gran parte de los escaños que tenía Unidas Podemos, mientras que Podemos ha logrado sobrevivir como una fuerza minoritaria, pero con representación propia. Esta división es, sin duda, una de las principales causas de la debilidad actual del bloque progresista. A esta fragmentación se suman nuevos desafíos que definen la agenda de la izquierda. La crisis de la vivienda es quizás el más urgente. Según un informe ministerial reciente, la juventud española es una generación inquilina, con una edad de emancipación que supera los 30 años. La especulación inmobiliaria y los altos precios del alquiler se han convertido en un problema central, y la aplicación efectiva de la ley de vivienda es uno de los grandes caballos de batalla. Junto a ello, el feminismo y el ecologismo se han consolidado como ejes fundamentales del discurso progresista, aunque también generan debates y a veces polarización, como muestra la brecha ideológica creciente entre hombres y mujeres jóvenes. Además, la izquierda se enfrenta a una profunda desafección ciudadana, especialmente entre los más jóvenes. Aunque el interés por la política ha crecido, la confianza en las instituciones y en los políticos está por los suelos, según los últimos datos. La sensación de que la democracia no resuelve los problemas cotidianos, como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda, es un caldo de cultivo para la polarización y los discursos populistas. En este contexto, la izquierda tiene el reto de reconectar con esa juventud frustrada, ofrecer soluciones creíbles a sus problemas y al mismo tiempo gestionar su propia diversidad interna para presentarse como una alternativa unida y sólida frente a una derecha en auge. Al mirar atrás, el camino de la izquierda en España es una historia de perseverancia. Desde el sueño reformista de la Segunda República, pasando por la oscura travesía de la dictadura, hasta la compleja realidad del siglo XXI, su lucha por la justicia social, la igualdad y los derechos ha sido una constante. Ha sido la fuerza que ha empujado al país a modernizarse, a ser más abierto y más justo. Los derechos laborales, la sanidad y educación universales, la igualdad de género o la recuperación de la memoria histórica son conquistas que llevan su sello, hitos que han mejorado la vida de millones de españoles y que hoy forman parte del ADN de nuestra democracia. Sin embargo, su historia también es un relato de tensiones, divisiones y debates internos que a menudo la han debilitado. La eterna discusión entre el idealismo y el pragmatismo, entre la reforma y la ruptura, sigue tan viva hoy como en los años 30. La fragmentación actual del espacio a la izquierda del PSOE es el último capítulo de esta larga tradición de desencuentros. La competencia entre Sumar y Podemos, las diferentes estrategias y los liderazgos personalistas dificultan la construcción de un frente común capaz de ilusionar y movilizar a una mayoría social, especialmente en un momento en que la derecha y la ultraderecha avanzan con un mensaje más simple y cohesionado. Los retos del futuro son enormes y exigen nuevas respuestas. La precariedad laboral, la emergencia climática, la crisis de la vivienda que expulsa a los jóvenes del mercado y la creciente desigualdad son problemas complejos que no se solucionan con las viejas recetas. La izquierda debe ser capaz de ofrecer un proyecto de futuro que sea a la vez radical en sus objetivos de justicia social y creíble en sus propuestas para alcanzarlos.
Necesita combinar la gestión del día a día en el gobierno con la capacidad de generar una visión de país que inspire esperanza, sobre todo a una juventud cínica y desconfiada. Al final, la izquierda española se encuentra, una vez más en su historia, en una encrucijada. Su capacidad para superar la fragmentación, para conectar con las nuevas preocupaciones sociales y para construir un proyecto de país que una en lugar de dividir, determinará su relevancia en los próximos años. El desafío es mayúsculo: seguir siendo el motor del cambio en un mundo cada vez más complejo y polarizado. De su éxito o fracaso dependerá, en gran medida, el tipo de sociedad que construiremos. La historia sigue escribiéndose, y la izquierda, con sus contradicciones y sus anhelos, seguirá siendo una de sus protagonistas principales. Fuentes consultadas para la elaboración de este video. Incluye aquí las fuentes proporcionadas por el usuario. Aizichon, Fernando. De exilios y entrismos, el caso del PST español. Hispania Nova, Universidad Carlos III de Madrid, 2024. Revistas UC3M. Ruiz Carnicer, Miguel Ángel. Fascistas de izquierdas en los años 60. Rúbrica contemporánea, Universidad de Zaragoza, 2023. Survey de Publicacions de la UAB, Fundación para Estudios Progresistas, FEPS. The Left in Contemporary Spain, 2017. FEPS Europe, TOEU. PCE, Partido Comunista de España. Británica. Enciclopedia Británica. PSOE, Partido Socialista. Británica. Enciclopedia Británica. Maestro Martínez, Ángel. La ultraizquierda española en la Segunda República y en la Guerra 1936-1939. Revista Verbo. Fundación Speiro. fundacionspeiro.org. Suárez, Fernando Manuel. La perpetua transición de las izquierdas españolas. Entrevista con Juan Andrade. Conversación sobre historia, 2020. Conversación sobre historia.